Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Las disculpas del caso, andamos un poco indispuestos del tema de la voz. Esto debido a estos cambios de clima caliente y luego entramos a zonas con aire acondicionado. En fin, nos ha afectado muy bien. Les pido las disculpas del caso para esta mañana. Pero sí manifestar nuestro agradecimiento el día de ayer por el acompañamiento de la celebración de los 30 años de existencia de Grupo Megavisión. Y por supuesto también la participación de destacadas personalidades, entre ellas el técnico mundialista, campeón de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, que desde luego nos dio una excelente charla magistral en la que dejó varios énfasis importantes. Uno de ellos es trabajar en equipo, se vale soñar y sobre todo también la humildad para poder trazar cualquier proyecto que en su vida usted pueda cumplirse. Así es que para nosotros fue sumamente agradable contar con la presencia de todos ustedes en este magnífico evento. Así es que un agradecimiento especial a los organizadores y sobre todo a la familia de Megavisión, que con esa espectacular evento y charla que tuvimos, desde luego logramos celebrar nuestro 30 aniversario. Esta mañana de día lunes, como siempre, les invito a colocar a Dios en el centro de sus actividades para poder desarrollar cualquier actividad que se presente para la próxima semana. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios el destacado abogado constitucionalista, doctor Francisco Bertrán Galindo, a quien le doy la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar temas de país. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, y felicidades a Megavisión. Gracias, doctor. Uno de los aspectos importantes que se da en el contexto de una realidad a 3 meses ya prácticamente del inicio de este año 2023 es que muchas organizaciones financieras, organismos internacionales ven que la reducción y el control del crimen de alguna manera es un buen escenario para generar una mejor inversión en El Salvador. ¿Cuál es su expectativa y cuál es su análisis alrededor de este tema? Definitivamente es algo bueno. No es suficiente. Lo que ha pasado era necesario para poder crear un ambiente de inversión, mas no suficiente. Y digo necesario porque el problema de la violencia pandilleril afectaba cantidad de negocios desde pequeños hasta grandes. Por ejemplo, los negocios grandes, los que tienen rutas al interior del país, tendrían que pagar renta por todas los camiones que llegaban con mercadería a las colonias, así como los negocios pequeños, los que tienen negocios en los mercados, en las tiendas, en las colonias, en las pupuserías. Todo eso tenía que estar pagando un impuesto cobrado por la pandilla, sí, y que claramente les aumentaba los costos y les disminuía las utilidades, especialmente a las familias de muy escasos recursos que tengan ese negocio. Entonces, el que la actividad pandilleril se haya disminuido al nivel que se ha disminuido es importante, definitivamente. El tema es que si lo que vamos a hablar en adición a esto es el clima de inversión, entonces hay varias cosas adicionales que deben ser hechas. Por ejemplo, siempre hay un nivel de cierta delincuencia normal, como digamos ladrones, asaltabuses, rateros que se meten a las casas. Entonces esa violencia también hay que controlarla, porque aquí lo que pasa, como cuando usted está en su casa y decide pintar una pared que la veía sucia, y cuando la termina de pintar se da cuenta que la pared de la par también estaba sucia, que el techo le falta limpiarlo y empiezan a salir otras cosas. Es lo que está pasando ahora. Ya limpió que la pared estaba sucia, pero las cortinas tienen problemas y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que falta ahora es también trabajar en otra área que es importante, y es la seguridad jurídica. Es decir, en el gobierno del FMLN se hicieron varias cosas que afectaron grandemente
la seguridad jurídica de la inversión, especialmente de la inversión extranjera, porque cambiaron varias leyes que modificaron las reglas de juego de cómo los inversionistas se protegían frente a decisiones del Estado. Okay. Entonces, vaya, si usted quiere traer inversiones grandes, cuantiosas, Sí. que van a durar 30, 40 años en el país, tiene que crear una condición de seguridad jurídica. Y eso lo hace a partir de dos mecanismos. El mecanismo interno, que es fortalecimiento del sistema judicial, pero por el otro lado, abriendo el espacio de recurrir al arbitraje internacional cuando la discusión es contra el Estado. Entonces eso digamos que nivela la balanza y permite que el inversionista cuando quiere venir, acepta venir sabiendo que si hay un cambio de gobierno que quiere cambiar reglas en el futuro, pues él tiene un mecanismo para protegerse, ¿verdad? Ok, pero el tema de la seguridad, partimos del tema de la seguridad pública, pero que también se recrea sobre la base de la construcción de una fortaleza en términos de seguridad jurídica para que el inversionista pueda estar tranquilo. Es correcto. Todo eso viene también de todo el campo político, que recrea sin duda alguna una estabilidad política de un país, ¿no? Bueno, ahí está tocando usted un tema bastante más complejo que yo en lo personal me lo he preguntado. Sí. Porque lo que usted está tocando con esa pregunta es qué tan profundo y estable va a ser la política de seguridad que estamos viendo. Interesante, sí. Porque yo le voy a ser sincero, yo estoy absolutamente de acuerdo con el esfuerzo que se ha hecho de captura de pandilleros. Y estoy claramente consciente que cuando se lanzó el gobierno a capturar pandilleros, estaba claro que iba a crear un problema de sobrepoblación en los centros penales monstruoso. Y que eso desde antes de que empezara el problema, ya había una situación de violación de derechos humanos señalado por la Sala de lo Constitucional anterior, no Sí, esta, la anterior. exacto. Entonces, claro, lo que pasó allí es que se le agregaron a los problemas de derechos humanos que ya vivía el sistema penitenciario, se le agregaron 30.000 gentes más, de la noche a la mañana. Entonces, claro, la solución inmediata era construir más cárceles, porque pensar que se iban a empezar a sacar a esta gente, esa era un desaguisado. Vale, pero entonces ahora viene el problema de la sostenibilidad de la política, porque los barrios empiezan a regresar a una normalidad que habían perdido hace 30 años, pero la pregunta que surge dentro de los barrios y dentro de los inversionistas mismos, estoy hablando del inversionista que compra una casa en la Campanera, Sí. el que pone una pupusería por ahí, la pregunta es, ¿y van a regresar las pandillas? ¿Es sostenible esta captura que tiene? Y el espacio que tenían la pandilla, que ahora desapareció, ¿quién lo está llenando? ¿Lo va a llenar el Estado? En el sentido de que el Estado va a llegar a suplir todos los vacíos sociales que de alguna manera fueron los provocadores del movimiento de pandilla, o va a llegar otro tipo de crimen Sí. a establecerse. Entonces, esas preguntas están sobre la mesa y deben ser contestadas, y vamos a hablar de que lo que el país necesita es un mejoramiento del clima de inversión para poder avanzar realmente y generar el nivel de empleo en la calidad y en la cantidad que se necesita. Y usted, de acuerdo a la misma experiencia, doctor, que a lo largo de sus años como profesional destacado, como un abogado, desde luego también en su paso, en su vida profesional, también en otros cargos, visualiza que esta estabilidad política se pueda mantener en el país vigente por muchos años. Y le hago digamos, un poco concatenando el punto medular que usted decía. Si uno de los más grandes flagelos que golpeaba fuertemente la economía de este país, que era la delincuencia, se ha resuelto,
Y esto aparentemente va a ser una acción irreversible desde el punto de vista de que si no vamos a pegar un retroceso, si esto se cambia. Vamos a mantenerse vigente hoy con el escenario de partidos políticos, líderes. Acá el problema que hay detrás de esto es que hay mucha ideología en el tema. Okay. Voy a hacerle una reflexión. Por ejemplo, cuando se firman los acuerdos de paz y empieza el proceso, se da una reforma legal de gran magnitud. Reforma con la que yo en lo personal nunca estuve de acuerdo. Porque lo que se hizo fue derogar los antiguos códigos penales, códigos de menores, y se empezaron a construir unas leyes altamente garantistas. Sí. Eso nos creó un problema muy fuerte que hizo que el Estado se volviera rápidamente débil en el combate a la delincuencia. Yo cuento como anécdota que cuando llegué de ministro pregunté por qué la policía no capturaba a los pandilleros que en ese momento empezaban a molestar a los ancianos en los pasajes. Y la respuesta que tuve era que no podían porque la policía era civil y de acuerdo a los acuerdos de paz no podía capturar ni citar a alguien a un centro de policía para interrogarlo, porque solo podía o capturar con orden de captura original o en una flagrancia absoluta, la flagrancia, es decir, en el momento exacto que se estaba cometiendo el delito. Eso me sorprendió muchísimo, porque entonces lo que estaba pasando es que en las comunidades había libertad de actuación de parte de estos grupos que empezaban a surgir y no había responsabilidad del Estado. Es decir, la parte disuasiva del Estado no se estaba cumpliendo. Esto para contarle algo de la carga ideológica que viene con los acuerdos de paz. El otro tema que fue un elemento muy complicado, que hasta ahora que se tiene la fuerza política que se ha logrado tener en este momento, fue posible, es hacer que la pertenencia a una organización fuera delito. Delito. La cosa arranca cuando la Sala de lo Constitucional, otra vez la sala anterior, dice que las organizaciones pandilleras son terroristas y a partir de ahí acepta que la sola pertenencia puede ser un delito. Eso es importantísimo porque si ustedes quizás es muy joven, pero uno que es más viejo, recuerda toda la discusión que se tenía en la época del conflicto, en donde la batalla de los grupos guerrilleros era para que no se les pudiera capturar por ser miembros de un grupo guerrillero, sino que se les probara o que habían secuestrado, o que habían matado, o que habían robado, lo que fuera, pero no por ser guerrilleros. Esa fue una batalla de todo el conflicto y se logró consolidar después en los acuerdos de paz. Y de hecho, cuando se declara inconstitucional la primera ley antipandilla, se declara inconstitucional alegando que no se les podía condenar por solo ser miembro de las pandillas. Eso ha cambiado ahora. Mi pregunta, para contestar ya su pregunta también, es, bueno, ¿y los siguientes gobiernos van a aceptar que este cambio ideológico que se ha dado en el enfoque de la sola pertenencia a un grupo delincuencial siga siendo delito o no? Y para mí eso requiere un trabajo de generar un consenso a nivel social de las fuerzas políticas importantes. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando termine el gobierno, que en algún momento tendrá que terminar, los partidos que lleguen muy probablemente van a empezar en una especie de movimiento pendular a hablar de que hay que rescatar derechos humanos y que dentro de esos derechos humanos el tema de que a alguien lo condenen solo porque es miembro de una pandilla no es correcto, etcétera, etcétera. A ver, pero eso sería catastrófico para el país desde el punto de vista de la practicidad y del daño que hemos sufrido los salvadoreños. Hemos visto peores cosas, Néstor. ¿Sí? Hemos visto peores cosas. Entonces yo sí creo que me parece. Vamos a ver. Lo que ha pasado desde mi perspectiva es positivo. Ok.
pero no basta, es decir, hay que profundizarlo, y ese profundizarlo implica, entre otras cosas, crear el consenso en relación a la política. Y creo que ahí hay que trabajar bastante. A ver, de hecho, elevo un poquito más el análisis para ver de que esa sintomatología también abarca a otros países, a otros líderes o presidentes que, por un lado, han visto con buenos ojos lo que se ha hecho, y por otro lado hay otros que están criticando. El caso más reciente, Petro, el presidente Petro de Colombia, por ejemplo, al referirse al centro de contención de terrorismo, ¿no? Ahí lo que pasa, yo por lo menos visto desde mi perspectiva, pensando como analista. Pero ¿no? voy al hecho de que cada quien toma como quiere ver este tema, ¿no? Es que es ideológicamente fuerte. Es que lo que le estoy tratando de explicar es que muchas de las reacciones que usted ve, algunas sí tienen una base real en daños a los derechos humanos efectivos, ¿verdad? Hay casos de eso. Pero otra buena parte de las reacciones tienen que ver con que hay elementos ideológicos detrás. Y esos elementos ideológicos les sirven a las personas que analizan, les dan una especie de prisma que les impide tratar de ver la parte buena e ir desbrozando la parte mala para centrar la discusión en la parte mala. El tema de Petro es un caso, por ejemplo. Él habla de que una de las maneras de combatir la delincuencia son las universidades, óigase, la educación. Es correcto, pero es correcto en determinados momentos. Entonces, uno tiene que estar claro que tan correcto es eso como correcto es combatir y capturar al delincuente. Si uno no tiene claras las dos cosas, entonces se confunde y piensa que la cuestión es o una o la otra. ¿Cuál primera? Sí. Y cuando realmente lo que pasa, como yo le decía a un amigo un ejemplo, es que esto es como cuando te descubren un cáncer. Una vez te descubren un cáncer, la discusión de por qué te dio cáncer, por qué fumaba, por qué comía tal cosa, está bien, pero al final es intrascendente en ese momento. Esa educación de qué comer, qué cultura no tener, qué vicios no tener, esa es previa a que te dé el cáncer. Y es posterior a que te quiten el cáncer. Pero en el momento de pelear el cáncer, en ese momento lo que hay que hacer es extirpar el cáncer. Claro. Entonces, hay que entender de dónde estamos parados. Que era necesario formar a la juventud, crearle opciones a la juventud en la posguerra. Sí, de acuerdo. Era correcto. No se hizo. Porque había tantas cosas que hacer en la reconstrucción del país que desafortunadamente a eso se le dio la última prioridad. No se hizo. Eso es una realidad. Esa discusión de las universidades era en ese momento. Ahora, cuando ya enfrentamos un cáncer, la discusión es extirpar el cáncer. Mi posición en este momento, que es lo que le he dicho a usted, es que hay que garantizar que la política sobreviva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a discutir el tema de la educación y del rol del Estado en las comunidades. Esa es la discusión que viene. Bueno, de hecho, ese es el énfasis con la cual ahora se proyecta, desde luego, enfocar toda su política de atención a el rescate de los territorios, trazando mejores proyectos de carácter educativos y otros básicos, pero también el tema económico. Y eso yo siempre lo he venido diciendo, doctor. Ha habido en el país encuestas de encuestas. Y el principal problema que a lo largo de toda la historia hemos visto que le preocupaba a la población era la delincuencia. Ahora la delincuencia pasa a un segundo plano y el primero que le preocupa ahora es el económico, ¿verdad? Claro, y es que así es. Es decir, la gente va reclamando lo que le hace falta. Una vez que lo tiene, hombre, ya está tranquilo y vamos por el siguiente. Vamos por el otro, ¿no? Esto no termina, y si la cosa se pone buena y se mejora, pues el tema va a ser el aire de la ciudad o el transporte, lo que sea. Esto no se acaba. Pero bueno, el punto es que debe ser atendido. Entonces, el tema del empleo, el tema del crecimiento económico,
pasa por todo esto que estamos hablando, la seguridad como seguridad física, pública, la seguridad como seguridad jurídica, el accionar del Estado en crear infraestructura y facilidades para la inversión, la educación de la gente para que tenga acceso a esos mejores empleos. Es decir, es un tema complicadísimo. No, este no es materia del ministro de Seguridad, que le quede claro. Esto es un tema de un gobierno entero, dándole énfasis al tema de seguridad en su enfoque integral. Entonces, hoy estamos terminando una etapa, espero yo que la estemos terminando. Sí. Está bien, terminémosla y llevémosla donde hay que llevarla. Okay. Pero no perdamos de vista que falta mucho trabajo por hacer. Para que ese cáncer que usted etimológicamente bien lo ubica, no vuelva a resurgir, ¿no? No vuelva a resurgir, exactamente. Ok. Así como hay detractores, pero también así hay otros que están queriendo emular en algún momento este tipo de política de seguridad pública. Han venido alcaldes de Sudamérica. Bueno, Honduras tiene un problema serio. Este fin de semana se dio una masacre de unos cuerpos que fueron a tirar a una esquina. No sé terrible, si tremendo cuadro, ¿no? Lo vi. Hemos visto al señor Mel Zelaya de visita en el país y queriendo también entrar en consonancia de cómo se ha logrado todo esto, llegar a tocar el tema judicial, que creo que es donde también, en el caso muy particular, los hondureños tienen ese problema. Tiene un problema judicial bien tremendo, ¿no? Ahora, lo que pasa, ahí hay varias cosas que juegan. Honduras es distinta al país. Es decir, el fenómeno de El Salvador, yo por ejemplo, que fui ministro de Seguridad, le puedo decir que no recuerdo ningún director de policía de la posguerra que haya sido acusado y menos condenado de ser un narcotraficante. Sí. No recuerdo. Hemos tenido problemas de corrupción en la policía, pero no recuerdo a una policía corrupta. Y eso es la clave para que cuando este gobierno activa la policía, la cosa fuera viable. Y el ejército nuestro es un ejército que ganó mucha popularidad en la forma que cumplió los acuerdos de paz. Entonces, esas dos cosas institucionales que eran fortalezas institucionales del país, cuando el gobierno las utiliza, se le hace, entre comillas, fácil. No es que sea fácil, pero se le facilita poder implementar una política. Honduras no es el caso. Es como que me diga que lo quieren hacer en Guatemala. No es el caso. Porque el problema de la corrupción adentro de las fuerzas policiales es muy alta. Bueno, Guatemala quiso también entrar en esa misma dimensión, ¿no? Pues sí, pero yo creo que usted ha ido a Guatemala y lo han asaltado en el camino para darse cuenta que eran policías. Entonces, aquí eso no pasa. Sí. Entonces, las situaciones son diferentes. Y yo creo que cada presidente debe entender en dónde se está moviendo. Ahora, la relación con el órgano judicial también, es decir, para que se diera lo que se dio en este gobierno, que nadie pensaba que era posible que un único partido tuviera el control de la asamblea como lo tiene este gobierno, y que a partir de ahí entonces se pudiera empezar a tener el control del órgano judicial, que eso es bueno y malo. Es decir, eso genera cantidad de miedos, temores, protestas y todo. Pero es bueno en el sentido que permite hacer cambios rápidos. Y todos los partidos siempre anhelaron tener eso, pues, y si no lo tenían, siempre tenían la correlación de fuerza a su favor, ¿se recuerda? Pero no había control. Mire, yo lo viví, pues, y lo que pasa es que yo me acuerdo que vino aquí el ex canciller mexicano, Castaneda. Castaneda, sí. Y estuve conversando con él hace años ya. Y él desarrollaba un punto que me pareció interesante. Decía, miren, hay dos tipos de democracias. Las democracias que están diseñadas para ser estables, es decir, que no hay cambios, o los cambios son muy lentos o muy difíciles. Era el caso de la democracia salvadoreña, pues está diseñada a tener partidos pequeños, diputados regados por todos lados. Es decir, no está matemáticamente diseñada para tener un único partido
De hecho, está prohibido por la Constitución, pero además no está diseñada para tener dos partidos únicos controlando la Asamblea. Está diseñada para tener a un PCN, un PDC y por ahí diputados por todos lados. Entonces él sostenía, ese tipo de democracia, los cambios son muy lentos si es que hay cambios, ¿no? Entonces cualquier gobierno que llegue puede ganar la presidencia, pero no va a poder hacer los cambios porque las mayorías internas del Congreso no le dan. Entonces, y si eso no le dan, los contrapesos del órgano judicial le paran la reforma. Entonces al final, pero entonces decía, hay otro tipo de democracia que permiten el partido mayoritario. El partido mayoritario, ese tiene una oportunidad de cambio que no tiene la otra democracia. O sea, entonces el país se vio favorecido por esas condiciones que otros no las tienen, obviamente. Que no sé si es favorecido, o sea... bueno, para unos sí, para otros ideológicamente discutible, ¿no? No hay blanco y negro, ¿verdad? Es decir, ayuda para hacer el cambio. Ahora, en la calidad del cambio y la estructura del cambio, eso es lo que falta discutir, creo yo, y llegar a un acuerdo sobre eso. Hablando de esos temas, doctor, el escenario político electoral, ¿cómo lo visualiza? Estamos prácticamente ya entrando en campaña electoral, vea. La formación de nuevos líderes, nuevos partidos. Sí. Hablando de ese clima electoral, voy a hacer una pausa y regreso con ustedes. Acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos haciendo nuestro análisis con el doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado constitucionalista, precisamente sobre el clima de negocios, el efecto per se que ha tenido la política de seguridad y otros aspectos elementales que deben de ver en ese entorno para que esto sea sustentable y sostenible en el tiempo. Obviamente la estabilidad política es un factor ponderante y es al que vamos a entrar antes del corte para examinar qué es lo que se avecina hoy en este clima electoral que tenemos, doctor. Bueno, lo que uno puede ver, porque la verdad las interioridades uno no las conoce ahí adentro de cada movimiento, pero lo que puede ver es que hay un esfuerzo de reconstrucción, digámoslo, en arena y algo similar en el FMLN con menos publicidad porque no, ellos tienen otra lógica de cómo difunden sus informaciones, pero hay de suponer que están tratando de reponerse de la derrota que tuvieron hace 2 años. Todo indica que, primero que nada, que la parte del gobierno presidencial va a continuar consolidado en una sola forma. No creo que haya ni siquiera un intento de segunda vuelta. Creo que la parte de los gobiernos locales va a tener un cambio muy profundo con el cambio de municipios o sin el cambio de los municipios, porque los gobiernos locales han sufrido mucho y me parece percibir mucha queja de los ciudadanos en los municipios sobre sus autoridades municipales, de cualquier partido que sea, porque el efecto de la política de quitar el FODES al final fue un efecto sobre todos los partidos políticos. Entonces, la gran pregunta más bien es ¿qué va a pasar en el Congreso? Yo diría que allí van a pasar, probablemente pasen varias cosas. Varios de los partidos pequeños, especialmente los cercanos a nuevas ideas, creo que van a tender a desaparecer en la medida que Nuevas Ideas se consolida como fuerza prioritaria. Entonces es muy probable que estos partidos se miren debilitados mucho más de lo que ya están. Estoy hablando de Gana, la Democracia Cristiana, inclusive probablemente el PCN. Ahora, los otros partidos, los nuevos, los 2 partidos pequeños, Nuestro Tiempo y Vamos, probablemente el que se beneficie un poco más es Vamos, porque la candidatura,
La diputada que ellos tienen ha tenido una presencia mediática muy importante, que de hecho creo que ha sido la diputada de oposición con mayor presencia que ha tenido. Entonces, hay que suponer que eso le va a significar un apoyo a su persona y a su partido. Entonces, mi teoría es que la mayoría, tal como está ahora, no va a seguir. Creo que lo que va a haber es una mayoría simple, probablemente muy sólida, pero la mayoría calificada, esa es la que tengo duda si va a continuar aliada al gobierno o va a pasar a ser a la oposición. Y esto es clave porque a partir de ahí hay que elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay que elegir un nuevo fiscal, hay que elegir magistrados de Corte de Cuentas y una serie de funcionarios de elecciones de segundo orden. O sea que eso obligaría a una renegociación de cómo se maneja el poder, ¿verdad? Pero eso es lo que falta por verse. Yo todavía no tengo información ni tengo una teoría para decir si esa tercera parte va a ser ganada por la oposición o por partidos afines al gobierno. Bueno, y es que habría que ver también la redefinición que van a tener los partidos políticos hoy a partir del próximo mes, que entran, en los 2 meses entran ya a elecciones internas, o ya hay convocatoria de elecciones internas. Algunos ya están. Arena ya la pasó, sí. Vi una publicación de Vamos que ya estaba. Que están convocando ya elecciones internas. Creo que internas. El FMLN me pareció haber leído una noticia que ya la habían hecho, solo que en bastante silencio. Pero es decir, ellos ya están allí, ya están en eso. Doctor, esta discusión, este debate que se originó a partir de la reducción de municipios, ¿qué impacto podría tener esto dentro de la connotación, llamémosle, geográfica, política, de circunscripciones? Porque en el pasado ha sido un punto de discusión. Ya usted bien mencionaba que en su paso, en su vida profesional, fue funcionario, y es una discusión que siempre se tuvo, ¿no? Oh, no, y viene desde hace tiempo. Es que, no es nuevo esto, ¿eh? No, pero es que ahí hay varias cosas metidas, desafortunadamente, en estos temas. El problema arranca no en los de 162 pueblos, sino en los de 162 municipios autónomos. Porque lo que crea el problema es la autonomía. Antiguamente el gobierno tenía 3 niveles. El gobierno nacional, el gobierno regional, que eran los gobernadores, y los alcaldes, que estaban subordinados a cierta política dentro de los 2 niveles anteriores. En la lógica del municipalismo se le dio autonomía a los municipios, pero no se reguló su relación con la región. Entonces el concepto regional se perdió, aunque está ahí puesto y se habla en algunas leyes del concepto regional, en la práctica se perdió como administración pública. Y ese concepto es fundamental, porque en un país tan pequeño como este, fenómenos, por ejemplo, ¿qué es local? Usted podría decirme que hay un pueblo donde una quebrada es local. Yo le diría casi seguro que no, porque las cuencas aún de las quebradas generalmente nacen en un volcán y van y terminan en un río grande, pero mientras tanto pasan por varios municipios. El caso de la quebrada del Piro, por ejemplo, que nace el volcán, pasa por Santa Tecla, entra por Nuevo Cucatlán, entra después a San Salvador hasta que terminen en la Salguate. Sí. Entonces, ese tema de esa quebrada, por ejemplo, ¿es local? ¿Es local de Antiguo Cucatlán y San Salvador? ¿O es un tema regional? Y si es regional, ¿de qué estamos hablando? ¿De una consolidación y consorcio de municipios? ¿Una autoridad mega municipal? ¿O estamos hablando de un gobierno nacional que toma control de los problemas regionales? Entonces, toda esa discusión no la he visto. Yo le digo porque a mí me tocó trabajar varias veces, porque éramos amigos, por ejemplo, con los miembros del Consejo
Nacional de Desarrollo, con Sandra, Salvador y todos ellos, y conversábamos mucho de todo este tema porque ellos hablaban de la necesidad de crear regiones especiales, como por ejemplo la región de la Unión, que tienen el problema que hay 2 municipios dentro de la misma ciudad. Sí. Entonces hay 2 decisiones, o la decisión del lago de Coatepeque, que son no sé cuántos municipios alrededor del lago, o el volcán de San Salvador, que les pasa lo mismo, está Mexicano, Santa Tecla, San Salvador, Quesaltepeque, etc. Esas decisiones... Factible es conveniente, la conveniencia es lo que hay que discutir. Factible es. Pero otra vez, lo que creo que hay que rescatar es el nivel regional. Y ahora, el nivel regional lo podemos llamar, si usted quiere, municipios. Yo no le vería problema a eso, en tanto que haya un respeto al concepto de los pueblos, porque los pueblos tienen una lógica propia de relación, como usted me lo decía hace un rato, de relación con la comunidad. Directa. Es decir, los de mexicanos se ven de mexicanos, Sí, los de Cuscatancingo, Cuscatancingo. Claro. Los de Antiguo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Santa Tecla son tecleños. Entonces, así es. El hecho de que usted les va a venir y decir, ya tu municipio ya no es ese, sino que es cualquier otro, eso va a generar un problema de disconformidad y todo. Pero si usted les crea una figura donde se le respete esa pertenencia, usted puede tener 262, llamémoslos distritos, pueblos, ciudades, vías, como usted quiera, pero el concepto municipal lo traslada a un concepto regional, entonces creo que la cosa hace mucho más sentido. Entonces, si la reforma fuera por ahí, yo pienso que va en el sentido correcto. Ahora, si lo que es una mera reforma para ajustar la votación o concentrar poder, creo que ahí vamos por el lado equivocado. Y eso a la larga va a tener mucha disconformidad y mucha queja de la gente. Pero eso por el lado de los municipios. Por el lado de los departamentos, yo sí creo que los diputados... Hay problemas en el número actual, porque hay varios departamentos que dejaron con 3 diputados profesamente para lograr que los partidos pequeños generaran un diputado por residuo. Entonces, es lógico que si usted reduce el número de diputados y lo ajusta a lo que la Constitución dice que debe ser en base a una circunscripción poblacional, y ese número debe ser distribuido en todo el país, lo más seguro es que esos partidos pequeños ya no van a lograr esos residuos. A eso iba, un poco concatenando el análisis electoral basado a esta discusión, que no ha pasado más que solamente ser una noticia de Twitter, como el presidente lo hizo en diciembre, y luego que ha venido a hacer énfasis el presidente de la Asamblea Legislativa también. Correcto. Sobre el mismo tema. Pero al final, el tema de la discusión es si los partidos políticos, en este caso, como usted bien dice, pueden llegar a tener una representación basada en que estamos reduciendo el número de municipios o circunscripciones, inmediatamente se tiene que mover eso, ¿no? Sufre cambios, ¿no? Pero es que ahí hay otro... Bueno, lo que se tiene que mover es el número por circunscripción. Es decir, si nosotros dejamos la circunscripción por departamento, va a cambiar el número por departamento. Entonces es muy probable que los departamentos que ahora tienen 3 pasen a tener 2. Y San Salvador, que tiene creo que 22 o 24, termine teniendo 15. Y que La Libertad, que tiene 10, termine teniendo 6. Entonces, San Salvador tiene 19. No son 20 y tantos, no. San Salvador como tal, de municipios. Municipios. No, estoy hablando de circunscripción electoral, sí, 24. Sí, entonces lo que probablemente pase ahí es que en esa reducción los que pierden son los que ganan con residuos. Porque es que la lógica del residuo es el siguiente. Un partido grande, llámelo Nuevas Ideas, FMLN, Arena, gana por cociente. Es decir, si usted necesita 20.000 diputados, 20.000 votos para tener un diputado,
usted saca los 20.000 votos, pero probablemente saca 28.000. Esos 8.000 los pierde. Sí. Pero un pequeño puede sacar solo 10.000 votos. Quiere decir que su residuo es mayor que los 8.000 suyos. Entonces, a la hora de repartir los residuos, el que sacó 10.000, ese se sacó un diputado. El suyo le costó 20.000 votos. Ajá. Entonces, ese es el problema de esas circunscripciones así. Y entonces los partidos pequeños salen beneficiados. Probablemente siempre habrá algún tipo de beneficio así, no es que desaparezca, pero ya no va a ser tanto, ya no va a hablar que van a tener el nivel de representación que tienen hoy. Ok, doctor, quizás para ir un poco aterrizando, es decir, el país tiene una agenda, ¿no?, de trabajo. Ya analizamos la parte más conceptual y más práctica del tema de la seguridad, que era un punto que venía golpeando fuertemente. Ya le hicimos una lectura al campo político, al lado económico. ¿Prevé que vamos bien? Mira, hay una tarea pendiente todavía. Hay cosas que obviamente creo que vamos bien. El hecho de la ejecución, el hecho de tener un gobierno que tiene capacidad para decidir y hacer, eso es bueno. Ahora, hay límites y ahí hay un problema que es delicado, porque en la historia, lo que yo he podido ver en la historia es que con el tiempo los controles se empiezan a zafar y a la larga se empiezan a pasar de fronteras los límites de las decisiones. Voy a tratar de aterrizarlas, como usted dice. Le pongo el caso de Fujimori. Fujimori logra consolidar un gobierno duro, respetuoso de la ley, fuerte, y ataca a Sendero Luminoso y lo destruye. Y la gente lo aplaude. Estaba feliz con Fujimori. Pero ¿qué pasó? Sobre el triunfo que logra, él afloja los controles. Y entonces empieza gente como Montesinos y otros aprovecharse de eso y hacer negocios, sobornos políticos y ese tipo de cosas que a la larga, cuando viene porque toda esta cosa siempre regresa, cuando viene el regreso, ¿verdad?, le pasan la factura y tienen a Fujimori preso. Entonces, aquí el punto es que cómo tener la conciencia del límite es el gran problema. Pero yo creo que es bueno tener un gobierno que ejecuta y hace. Lo ideal es que en algún lugar del mundo hay un concepto de límite y ese límite se pueda poner de tal manera que se logre cuidar y proteger esa integridad de la autoridad del Ejecutivo, porque si eso se pasa, si eso se descuida, si esos controles se ablandan, a la larga las consecuencias son las que le estoy contando. No solo van a ser históricas estas elecciones, sino también por la introducción del tema del voto en el exterior, que ahora van a tener participación muy activa, ¿no? Falta ver, yo tengo mis dudas sobre qué tan realmente va a ser. ¿Verdad? Pero hay que esperar, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tener más material para poderlo analizar. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias, es un placer y espero que siga mejor de su garganta. Mil disculpas por el tema de la garganta, que hoy amanecimos así, afectados. Estos cambios de clima, obviamente, de lo caliente, entramos a aire acondicionado, nos ha afectado bastante. Vamos a la pausa, regreso con el presidente de ANDA. Tenemos información importante que darles y si ustedes tienen también preguntas, pues con mucho gusto háganla. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando ahora en esta segunda parte del programa con el presidente de ANDA, Rubén Alemán, que nos acompaña y vamos a hablar acerca de muchos aspectos que tienen que ver
con las proyecciones de trabajo de la autónoma. Gracias por acompañarnos, presidente de ANDA. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes que están dentro del país y fuera del país sobre el quehacer institucional de ANDA, pero importante, las noticias y los cambios que se vienen. Paso a paso, seguimos trabajando, Ernesto. Una pregunta de manera muy práctica. Entramos a la época más seca, que son estos dos meses, ¿verdad? Sí. ¿Esto tiene un impacto en el trabajo que desarrolla ANDA? Sí, por supuesto. Estamos viviendo lo más duro del verano y el problema es en aquellos lugares donde tú tienes un estrés hídrico muy marcado. ¿Y qué significa eso? Que hay mucha más demanda que oferta. Ya hemos hablado en varias ocasiones que tenemos ese gran reto que tú tienes tuberías que nunca se tuvo esa visión técnica de cambiar, que contribuyen a ese porcentaje alto de agua no contabilizada que se pierde. Sin embargo, yo quiero pedir la paciencia de la población. Estamos trabajando a lo largo y ancho del país para que todos nuestros sistemas se encuentren trabajando correctamente. Y nada más como un dato, una estadística. ANDA cuenta con más de 500 plantas de bombeo y de rebombeo a nivel nacional. Todos los días, 4:30 de la mañana, Ernesto, yo recibo un reporte de las 4 regiones y hoy por hoy, este día, tenemos menos del 5% de bombas y de plantas que están fuera. Entonces, estamos trabajando también en condiciones normales con nuestras principales fuentes de abastecimiento del Gran San Salvador. Eso significa Torogoz, Zona Norte, Guluchapa, pero también, y esa es una historia como, que nos sucedió la semana pasada, visitamos San Marcos y mañana, el miércoles voy a ir otra vez. Son 4 veces que he ido en las últimas semanas. Pero Ernesto, ¿cuál era el problema que descubrimos con la alcaldesa? Que tú tienes 3 sectores, 10 de octubre. Primer sector, segundo y tercero. Y en el tercer sector tú tienes conexiones ilegales. Y yo pregunto, ¿y esto de dónde salió? Bueno, me dijeron, es que el antiguo alcalde y la alcaldía, la administración, hicieron conexiones ilegales y no tomaron en cuenta ningún criterio técnico para conectarte. Cota de nivel, presión. Sí. Entonces, te imaginas, entonces el sistema te lo quiebra. Y de verdad que gracias al equipo de la región metropolitana, porque pudimos instalar bombas de verdad que eso lleva mucha más presión. El miércoles vamos, mira, ahí puedes ver tú, son cantareras que son cantareras de manera ilegal. Hay alrededor de 3 cantareras que, de acuerdo a criterios muy propios de la alcaldía, de la ex administración, se pusieron en la parte alta de San Marcos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te está quebrando el sistema. Entonces, por supuesto, y eso lo platicamos y me gusta porque lo platicamos con la directiva, lo platicamos con la comunidad, todos tienen derecho al agua. Entonces, vamos a hacer todos los esfuerzos para ver de qué manera se legaliza toda esa gente. Vamos a hacer todos los esfuerzos para, si hay necesidad de instalar tanques, etcétera, etcétera, lo vamos a hacer, pero no se vale, Ernesto, y esto lo hemos discutido y lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ese gran porcentaje que ANDA pierde, ¿de dónde? Bueno, tú tienes conexiones ilegales, fraudulentas, las tuberías, entonces contribuye, pero bueno, vamos trabajando. Y en la época del verano hay ciertos criterios y ciertos parámetros que ANDA monitorea 24/7. Pero ¿cómo afecta esto desde el punto de vista de que baja la cantidad del agua en los pozos? Claro, mira, afecta de 2 maneras, ¿va? Uno, ¿de dónde obtiene el agua ANDA? ANDA lo obtiene de dos fuentes, de fuentes superficiales, que son tus ríos, y agua subterránea. En fuentes superficiales, lo que pasa es que tu caudal se reduce. Lempa es uno de ellos, tu caudal se reduce. Tú tienes algunas veces problemas de eutroficación. ¿Y qué significa eso? Cuando tú tienes sobresaturación de nutrientes, nitrógeno, fósforos en zonas agrícolas, más condiciones orgánicas, más inhibición o menos oxígeno, son los ingredientes para que tú tengas también proliferación de algas. Y en aseguramiento y control de calidad, nosotros tenemos un laboratorio, tenemos microbiólogos
que hemos contratado que hacen un muestreo en diferentes puntos, desde el lugar donde se capta el agua hasta cuenca arriba. Porque tú tienes que también ir midiendo eso. No puedes mandar tu agua con lo mínimo de un parámetro que esté fuera, en términos el laboratorio de alerta temprana, investigación limnológica, algas, ¿no? Entonces, lo bueno, Ernesto, es que estamos viviendo la época dura del verano y todos los parámetros físico-químicos, bacteriológicos, aún los parámetros que se estudian en este laboratorio están dentro de la norma. Entonces, ¿qué es la buena noticia? Y aquí yo creo que, gracias por la oportunidad, pero ya compramos unas boyas, y esto es gracias al pueblo y gobierno de los Estados Unidos, y esas boyas van a funcionar con luz fotovoltaica y van a permitir inhibir la reproducción de algas. Y son 3 boyas que vienen al país en las próximas semanas. Esas boyas se van a colocar en el lugar de captación del agua y 700 metros arriba. Entonces, eso vamos a tratar, con esa tecnología y esa herramienta, nos va a permitir cerrar ese círculo que junto... No solo se lidia con los problemas que ya mencionamos, sino que también con el problema mismo del tratamiento del agua. Exacto, el tema de las algas. Exacto. Entonces, creo, Ernesto, y esto lo hemos discutido y lo vamos a hacer, es importante educar a la población, y en este año lo queremos hacer, queremos abrir ese espacio para que niños puedan ir a Torogós, para que los niños puedan comprender cuánto cuesta tratar el agua, en qué consiste el tratamiento, porque tampoco no se vale, y yo te lo voy a decir como un ejemplo. El fin de semana pasado, 12 del mediodía, domingo, un sujeto lavando la cuneta a las 12, y conté el tiempo, 6 minutos. Imagínate, entonces estás desperdiciando un recurso que cuesta. Acuérdate que cuando hablamos de toda esa línea de tratamiento, son alrededor de 45 kilómetros que viaja el agua desde Torogós hasta San Salvador. Entonces yo creo que es importante educar a los niños, y no solo a los niños, a la juventud actual, en qué consiste el tratamiento, cuánto cuesta, porque necesitamos esa conciencia ambiental, Ernesto, y lo vamos a hacer este año. A ver, hablando de conciencia ambiental, el tema de la recreación, la parte educativa es muy importante, como usted bien lo menciona, ¿no? Pero hablemos de realidades también que se están pasando por el estrés hídrico en el país. Por eso yo comencé con el tema. Bueno, y entramos a 2 meses donde vamos a tener más problemas de escasez de agua, o de racionalizarla, o de distribuirla. ¿Cómo andaríamos? Voy a hacer una pausa para ampliarnos en ello y regresamos con el tema. Gracias por estar con nosotros. 7:29. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablábamos del estrés hídrico, ¿no? De lo que entra hoy en su etapa más, digamos, caliente de temperatura, pero también de época seca. Este es un tema que también la vez anterior yo lo conversaba con el presidente de la ASA, ¿verdad? Que creo que hay alguna coordinación también para poder, hacer esfuerzos en esta naturaleza. Conjuntos. Bueno, mira, como lo decía en el primer segmento, estamos viviendo la época seca, lo más duro, diría yo, y como institución, como principal operador de agua potable y saneamiento en el país, estamos haciendo esfuerzos titánicos para equilibrar esa distribución. Sabemos que falta mucho por hacer debido a condiciones hidráulicas, de infraestructura, que presentan más del 80% de deterioro en algunos lugares. Pero, sin embargo, y aquí vienen las buenas noticias, cuando existe la transparencia, Ernesto, la transparencia genera esa confianza, y esa confianza genera ese financiamiento, y podemos ver la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque se vienen inversiones importantes que se van a ver traducidas en beneficios a la población, en lugares donde existe esa falta de agua. Ya tenemos esos planes y esos proyectos para robustecer, rehabilitar esas fuentes que esperamos que pueda llevar más agua a la población, de sectores puntuales. Zona norte es uno,
ahí estamos hablando de Santa Tecla, Ciudad Merliot, también la zona sur de San Salvador, San Marcos, Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, el mismo San Marcos. Entonces ya tenemos y podemos ya con propiedad decir que estamos haciendo todo lo posible para convertir o para pasar, mejor dicho, del papel a la acción y que existan esos movimientos de tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, ir poniendo ya las primeras piedras en proyectos que sean icónicos y que yo los considero como joyas de la corona para ANDA, y un ejemplo de esto es Zona Norte, que va a beneficiar el proyecto que ahorita te voy a contar, alrededor de 900,000 familias directamente. Y cómo se abre este abanico de inversión en el 2023, el primero es con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un préstamo por $100 millones que tiene 3 componentes, pero el principal componente es la rehabilitación en materia de eficiencia energética, en materia hidráulica, de un sistema que abastece al 30% de San Salvador, y es el sistema Zona Norte. ¿En qué va a consistir? Bueno, vamos a perforar pozos, rehabilitar, cambiar toda esa línea hidráulica, eléctrica, definir esos lugares donde tú pierdes agua, tú tienes agua no contabilizada. Y de hecho, este día iniciamos ese taller de arranque, ya la unidad ejecutora ya está lista para iniciar, y que es un proyecto de 5 años, y esa es la primera muestra de confianza que tenemos en este portafolio de inversión, por decirlo así, que iniciamos este día. Entonces, y nada más para hacerte un resumen, Zona Norte, estamos hablando de un sistema que data de los principios de los 80. Es una batería de pozos, San Juan Opico. El agua recorre unos 20 kilómetros, pero de verdad que es un sistema, mírame y no me toques, para que lo entienda mi abuelita. Pues. ¿Y es una inversión de $300 millones? No, nada más el BID nos va a apoyar con $100 millones. Ahí comenzamos. Todo el componente de Zona Norte son más de 50 millones. 50 solo millones. La norte. Solo la Zona Norte, porque hay otros 2 componentes. Uno, el principal es infraestructura, 50. Después tú tienes un componente de agua, de reducir el agua no contabilizada. Aquí entra el término de micromedición, macromedición, sustitución de tuberías, priorizar eso que se nos pierde. Y el último componente es gobernanza, fortalecimiento institucional, porque ANDA tiene que migrar a esa modernización. Entonces, creo que eso es como la llave de todo, el primer paso de toda esa inversión que se viene. Seguidamente, Ernesto, venimos con el Banco Mundial. El Banco Mundial es la primera vez que invierte en un proyecto de agua potable y saneamiento en el país, y lo va a hacer con ANDA. Son otros $100 millones, entonces ya llevamos 200. Y el tema del Banco Mundial es resiliencia, infraestructura, cambio climático, apostarle a eso. Y el área de influencia de todo el proyecto del Banco Mundial será el sistema Torogoz. ¿Por qué? Sabemos que hace varios años, 2 años, hicimos esa rehabilitación de Torogoz, pero tenemos que trabajar en toda la red de distribución. Eso es uno de los programas y las actividades claves del Banco Mundial. A la vez vamos a complementarnos con agua no contabilizada y con todo el tema de gobernanza y fortalecimiento institucional. Aquí me también. están preguntando algo, y yo me encontré como 2 o 3 trabajos de ANDA en algunas arterias de San Salvador. ¿Qué ha pasado con algunas tuberías? Cambio de tuberías. Seguimos trabajando, lo que pasa que esos varios trabajos, creo que aquí en Santa Tecla, en Soyapango, en Apopa, eso lo estamos haciendo con fondos propios, pero como son con fondos propios, es una actividad, no cierto, no es que limitada. Se ha disparado algo, no, mantenimiento normal. Exacto. Pero con BID y Banco Mundial sí queremos avanzar en este tema, que de verdad todo este tema de agua no contabilizada se nos está pasando la factura. Entonces, ya habíamos hablado BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica. Sí. Con ellos estamos trabajando, Ernesto, en proyectos de mejorar todo lo que es Guluchapa,
que abastece el 30% de San Salvador, y también en proyectos pilotos de desalinización en San Diego y Majahual. Ahora, esos son como mis socios de desarrollo, aliados clave, pero también tengo países amigos que contribuyen a esos 300 millones que tú me preguntabas. ¿Quiénes son? Bueno, Estados Unidos, 2 agencias federales, USAID, ya hablamos de las boyas, pero también el USTDA, que es la Agencia de Comercio y Desarrollo. En las próximas semanas vamos a ir a la CIMA. Es un sistema que tú sabes, muy complicado, con varios rebombeos, en donde se nos da una gran cantidad de fallas eléctricas, consumen esos equipos bastante energía, y viene un equipo de Estados Unidos a levantar esa línea base, no solo del sistema de la CIMA, sino que de las principales 20 plantas de bombeo del Gran San Salvador, que necesitamos no solo establecer qué es lo que está pasando, pero también que inversionistas a través de este estudio nos puedan decir: necesitamos cambiar este motor, necesitamos cambiar esta bomba a una bomba que consuma menos energía, migrar climáticamente esas bombas a una energía verde. Eso lo vamos a hacer en 2 semanas. Viene ese equipo. Son el grant que nos dieron es de $500,000. Después tenemos China, que ya lo habíamos hablado también contigo. Ya el proyecto final está. En las próximas semanas o meses va a salir, es una licitación internacional pública, $40 millones para no potabilizar el lago per se, pero si tú te acuerdas, son pozos que vamos a perforar alrededor del lago, que va a tener su planta de tratamiento y va a mejorar alrededor de 7 municipios. ¿Y ya dio inicio, algún trazo, no sé? Sí, estamos trabajando en todo lo que es... porque mucha es la expectativa que hay alrededor de cómo puede ser toda esa agua, poderla convertir en algo potabilizador. Correcto, ¿no? Mira, todo esto requirió análisis técnicos muy serios. El equipo ya ahorita está trabajando en esos términos de referencia para la licitación. Ya se tiene el proyecto final, como te digo, son $40 millones, y justo hace 2 semanas tuve la oportunidad de conocer al nuevo embajador, y esperamos en los próximos meses ir a poner esa primera piedra a ese proyecto que va a robustecer 7 municipios del sur de San Salvador. ¿Cómo salieron con el tema de los cambios de los contadores? Preguntan acá, siempre salen altos los bueno, cobros. Mira, todo... ¿Qué ha pasado con eso? Pues se queja mucho la gente con ese tema, ¿no? Bueno, mira, creo que la micro y la macromedición es fundamental. Y tenemos casos, tenemos ejemplos de cómo cuando tú tienes esa micromedición, tú has podido detectar fugas internas, pero también puede haber que te hace falta alguna herramienta o una parte de ese equipo. Nuestra recomendación es, por favor, llame al 915. Hemos establecido un equipo meramente para que vea el tema de micromedición, Ernesto. ¿Y usted cómo puede hacer para llamar, para contactarse? Bueno, marca el 915, que es nuestro call center, opción 1. Esa es la forma donde nuestro equipo le puede dar una respuesta oportuna, eficiente, las agencias también de servicio, y generalmente estamos yendo a supervisar una vez al mes el call center, tomamos las llamadas y también estamos ahí de frente a la población. Y no solo el tema de micromedición, de medidores, Ernesto, también hay otro tema que tiene que ver con todo el agua no contabilizada, lo que estábamos hablando, y es el tema de anticorrupción, porque no se vale que puedan ser gente adentro o afuera de ANDA te esté pidiendo dinero para hacer esas conexiones que no se valen. Sí. Entonces, ese es siempre, por favor, llame al 915, opción 4, que un equipo va a estar presto a atenderlo. Y también aquí quiero anunciar que en los próximos días vamos a hacer un convenio con el presidente de la defensa, la protección al consumidor, donde vamos a establecer esas líneas y esas formas de atender, de ayudar, porque creo que el factor común denominador de este gobierno ha sido la población,
donde seguiremos prestos a atenderlos cualquier consulta que se pueda tener. Preguntan acá sobre los trabajos en el sector de Valle Nuevo, Matasano, los amigos. Ahí estamos cambiando tuberías. Cambiando tuberías. Ahí estamos cambiando tuberías y de hecho las tuberías que hemos encontrado en ese sector, asbesto cemento, 50, 60 años, donde era una múltiple de fugas, y personalmente fui a supervisar esos trabajos hace un par de semanas. Ahí me están contando que hay mucho trabajo, pero bueno, vamos, eso va a ser para bien. Sí, porque era un sector que se quejaba constantemente de las fugas. Imagínate. Entonces creo que son más de 2 kilómetros, entre 2 o 3 kilómetros que vamos a cambiar y vamos avanzando. Entonces próximamente vamos a ir a ver, porque creo que el tema es completar ese 100% a la brevedad posible. Ok, bueno, los recibos ya lo hablamos, que antes le salía menos o le está saliendo, y dicen páguenlo, dicen. No, bueno, mira, yo creo que como te digo, siempre hay esa pausa o esa manera de atender sus reclamos. Te lo digo que el 915 hemos puesto ese equipo solo para que vea ese tema, pero también si usted tiene algún reporte o alguna inquietud, yo le recomendaría que visite cualquier agencia comercial o con gusto le podemos atender a través de un DM o un mensaje directo. Ajá. Y yo estoy presto a contestarle y a responderle. Bueno, ahí está entonces la respuesta a esa inquietud de que son muchas con relación a el cobro que antes se experimentaban, que era a lo mejor bajo, y ahora lo están recibiendo más cara el agua, el precio. La pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay 3 aspectos elementales que quiero aprovechar en este tiempo, conversarlo con usted, presidente de ANDA, y es que esta gira también por los Países Vascos, ¿cómo se va a traducir en qué beneficios para el país? Bueno, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de ser invitados por la comunidad autónoma del País Vasco en España, donde pudimos gestionar un nuevo financiamiento para el corredor seco del Salvador, para el oriente, Ernesto. Estamos hablando de municipios como Jocoro, Cesori, parte de San Miguel, donde la variabilidad climática es muy marcada y donde necesitamos trabajar en ese blindaje climático. Caliente, seco, ¿te imaginas en esta época? Bueno, Jocoro, gracias al País Vasco, tenemos un 60% ya de avance en todo el tema de abastecimiento en Jocoro, pero nos hizo falta algo, nos hizo falta el saneamiento. Saneamiento tiene que ir a la par de abastecimiento, no tenés que descuidar eso. Y los temas que sí pudimos lograr para una tercera edición, gracias al país, a la comunidad autónoma del País Vasco, es el tema de saneamiento y también el tema de abastecimiento para otros municipios donde no podemos llegar y no se cuenta con agua, incluyendo una escuela. Entonces creo que es una zona muy representativa del cambio climático, lo hablábamos fuera de cámara, como un día tenés esos hotspots de calor y el siguiente día está lloviendo. Sí. Después, entonces tenés esa variabilidad, y no solo en El Salvador, sino que también a nivel mundial. Entonces creo que gracias a Dios pudimos conseguir ese otro aporte financiero, el cual marca un año de gestión por resultados, y creo que se hizo un buen trabajo, gracias a todo el equipo, por el seguimiento con el País Vasco. Bueno, esa es una de las cosas importantes, sobre todo cuando se trata de ver que para beneficio de la población. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este concursos. Bueno, que han tenido actividades, ¿no? Correcto, bueno, eso lo lanzamos ayer y son 2 temas que me gustaría abordar aprovechando el espacio. Uno es, vamos a celebrar el Día del Agua. Es el 22 de marzo. El 22 de marzo, ya viene. Y este año queremos involucrar a los niños y niñas de El Salvador, y hemos lanzado una campaña en la cual queremos que pongan ellos su imaginación a trabajar. Es un concurso para niños y niñas entre 6 y 12 años. Pueden dibujar cómo salvar un recurso tan importante como el agua en El Salvador,
hay un correo electrónico y tienen hasta el 20 de marzo para enviar sus, 22 de marzo, perdón, 20 de marzo para enviar sus dibujos. El correo electrónico aparece en pantalla, salvandoalagua.sb@gmail.com, y esperamos tener esa participación de todos los niños y niñas a lo largo y ancho del país. Creo que ellos son buenos embajadores, y serán buenos embajadores, Ernesto, para esa conciencia ambiental que tenemos que tener como salvadoreños. Y el otro tema que es muy importante son las pasantías. Pasantías, sí. Bueno, ¿en qué consiste eso? El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a 8 estudiantes de mi alma mater, de una universidad en Arkansas, y este año vamos a tener no solo de la Universidad de Ozarks 8 estudiantes, pero vamos a tener de una nueva universidad en Arkansas, de John Brown University, otros 8 estudiantes. Van a ser 8 hombres y 8 mujeres, balance de género, sí. Y ellos forman parte de este programa internacional Walton, y van a trabajar en 3 áreas: comunicaciones, call center, eficiencia energética, pero también para este año hemos agregado una nueva área, que es el área de laboratorio. Pero lo más importante es que esos estudiantes van a trabajar de la mano con estudiantes de universidades locales, Ernesto, donde vamos a tener ese intercambio de conocimiento, no solo con los profesionales de ANDA, sino que también con los mismos estudiantes. Entonces yo creo que es bien importante, y si usted es un joven universitario y quisiera participar en este programa de pasantías 2023 con los estudiantes de 2 universidades en Arkansas, por favor contacten nuestras redes sociales. Ahí estamos justo abriendo esta oportunidad. Las pasantías van a comenzar a finales de mayo, son 8 semanas en las que esperamos que estos muchachos puedan contribuir, y no solo van a trabajar en esto. Yo creo que las condiciones de nuestro país se aprestan para que puedan conocer, visitar todo lo que El Salvador ofrece. Así que ya estamos listos para recibirlos a esos estudiantes. A ver, y este tema del monitoreo del agua, me dicen acá, Ernesto, en la avenida Los Diplomáticos y calle Bolívar hay una fuga fuerte, me dicen. Bueno, ¿y cómo están actuando? Porque así hay varias, y yo creo que son a las que yo me refería, que crucé varias calles y... Bueno, mira, yo creo que el trabajo de los cazafugas cada día es más intenso, y se debe a ese deterioro de las tuberías, cómo se encuentran 50, 60 años. Es un trabajo que estamos priorizando. Gracias por la paciencia. Vamos a pasar este reporte a nuestros cazafugas, y de verdad aquí pido 2 cosas, Ernesto. 1, la paciencia, y 2, empatía. Creo que si ustedes ven a nuestros cazafugas debajo del sol, debajo de estas condiciones calurosas que se dan en el país, salúdelos. Yo creo que son trabajadores que hacen todo su Ayer esfuerzo. Estuvo caliente, ¿no? De hecho, hablaba de que mi afectación ha sido esa, ¿no? Me imagino. Estar en el aire acondicionado, salir a lo... Porque la temperatura ayer sí correcto. Entonces estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder no solo solventar estos problemas de fuga, pero también tú tienes después que llegar con el aterrado, compactado, y existe esa articulación con Fovial y con MOP para poder cerrar ese círculo en esta materia y restablecer la conectividad que algunas veces afecta. Bueno, hay un programa, una política de acercamiento al usuario también. Correcto, bueno, el servicio al cliente, nuestro call center 915, como lo mencionaba anteriormente, una vez al mes vamos al call center, tomamos esas llamadas, y de verdad que gracias por la oportunidad de interactuar. Creo que esa retroalimentación es clave, porque me permite tomar decisiones, y también me permite retroalimentarme. ¿Cómo estamos en materia de servicio al cliente? Donde la población es y seguirá siendo el centro de nuestras prioridades, tratamos de solventarle en la manera posible, Ernesto, y aquí también paciencia, estamos trabajando. Es muy difícil todo lo que no se hizo en décadas, tratarlo de hacer en un tiempo reducido, pero sabemos que hay mucho por hacer, y esa es nuestra labor. Cada día transformar la institución, modernizarla, pero sobre todo que el cliente sea nuestra prioridad.
Ok, el 60% del agua potable se pierde por daños en tubería. Imagínate, es lo que hablábamos. Cuando hablamos de agua no contabilizada, del 100%, ya sea por la infraestructura per se de las tuberías, pero también, Ernesto, conexiones ilegales, fraudulentas, estamos perdiendo esa cantidad. Pero yo creo que la buena noticia es que tenemos esa luz al final del túnel, en donde gracias al BID, gracias al Banco Mundial, vamos a empezar a solventar esa situación que se está dando. Aquí me pregunta alguien, ¿qué pasa siempre con el tema de los contadores? ¿Qué pasa cuando por el problema de los contadores malos que ponen se dispara el precio del recibo? Bueno, mira, ¿hay alguna compensación para la población? Mira, yo aquí quiero hacer la micromedición, y lo voy a definir, es la medición con certeza de lo que se consume. Existe un banco, un laboratorio de prueba en ANDA, donde el contador se lleva y se prueba. Y aquí, dependiendo de la variación, se le ajusta o no se le ajusta al cliente. Porque, y voy a poner otro ejemplo, existen casas valoradas en más de $500,000, donde tú tienes una cisterna, tú tienes no piscina, pero tienes más de 4 o 5 habitaciones todas con ducha, y desde el 2015 tenías una cuota de $3, Ernesto. Entonces creo que estamos tratando de hacer ese balance, pero también tenías, y eso nosotros fuimos a hacer esa inspección, tenías una habitación con más de 50, 60 años, donde gracias a esa micromedición pudimos descubrir que tenías fugas internas subterráneas que no podías ver. Y otro señor me dice, bueno, Rubén, gracias a esa micromedición yo pude ver que mi cisterna, que yo nunca le ponía cuidado, tenía un problema en la bomba flotador. Entonces, depende de cada problema, de cada caso en particular, exacto, ¿no? Pero acá lo importante es escuchar, y hemos como institución establecido esos canales para escucharlos y atenderlos oportuna y eficientemente. No pueden abrir una zanja si no tienen que cerrarla siempre. Correcto. ¿Verdad? Porque Sí. aquí pregunta que dejan... No, por eso te digo que aquí día a día estamos luchando para cerrar ese círculo, para no solo dejar el hoyo, sino que Claro. pero tratarlo de cerrar. Y esos son 2 o 3 equipos que se coordinan técnicamente para cerrar el círculo. Bueno, gracias por habernos acompañado, presidente ANDA. No, gracias por la oportunidad y que tengan una feliz semana, bendiciones, y cuidemos el agua, porque solo hay un El Salvador. Así es, y más ahora que se necesita mucho. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.